El gobierno mexicano se divide en tres poderes, los cuales tienen funciones diferentes: el poder judicial, el poder ejecutivo y el poder legislativo. El gobierno mexicano se dice que se empezó después de la independencia de España y de Hernán Cortés. México estuvo aproximadamente 300 años bajo órdenes de España y sus hombres. Estos gobernaban de forma autoritaria. Cuando México se independizó, gente se aprovechó de esta independencia para de nuevo poner a México bajo poder de un dictador. El ejemplo más claro fue el de Porfirio Díaz, que fue uno de los que se aprovechó de la independencia. El porfiriato, que duró aproximadamente 31 años, fue lo que activó a la gente para de verdad recibir su libertad y el gobierno que ellos quisieran. El gobierno que tenemos ahora, la verdad, se creó después de la revolución cuando se derrotó a Porfirio Díaz y se estableció una democracia. Y por fin la gente tenía voto y podía escoger a quien quería que lo representara. ¿Qué es el Poder Judicial de la Federación? Son las atribuciones para mantener un equilibrio de poderes. En el Poder Judicial existen diferentes ramas que son la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tribunales colegiados y unitarios del circuito, juzgados de distritos y el Consejo de la Judicatura Federal como órgano administrativo de vigilancia para los órganos jurisdiccionales, con excepción de los dos primeros mencionados. ¿Cuál es su función primordial? Su función primordial sería proteger la Constitución. ¿Cuáles son las funciones primordiales del Tribunal Electoral? Sus funciones primordiales del Tribunal Electoral son seguir con los términos de la Constitución según lo disponga la ley. ¿Qué es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? El Tribunal Judicial es la máxima autoridad jurisdiccional, se encarga de resolver cualquier impugnación o controversia que se presente de los procesos electorales federales y locales, así como formular la declaración de validez de la elección y del presidente electo de los Estados Unidos mexicanos. ¿Quiénes integran el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Básicamente se integra con una sala superior y 6 salas regulares. La sala superior es permanente y está localizada en la Ciudad de México. ¿Cuáles son las funciones del Poder Ejecutivo? El Poder Ejecutivo concibe y ejecuta políticas generales de acuerdo con las cuales las leyes tienen que ser aplicadas, representa a la nación en sus relaciones diplomáticas, sostiene a las Fuerzas Armadas y en ocasiones aconseja con respecto a la legislación. ¿Quién es el que ejerce el Poder Ejecutivo? La persona que ejerce el Poder Ejecutivo es el presidente de México. ¿De qué es responsable el Poder Ejecutivo? El Poder Ejecutivo es responsable de mantener al país estable y de tomar decisiones por todos nosotros los mexicanos. ¿Qué requisitos son necesarios para formar parte del Poder Ejecutivo? Los requisitos que son necesarios para formar parte del Poder Ejecutivo son ser presidente de México. El Instituto Nacional Electoral fue creado a partir de la reforma constitucional del 2014, que cambió de ser un instituto federal a uno electoral. El INE es la máxima autoridad electoral del Estado mexicano, que además de llevar a cabo las elecciones federales y emitir la credencial para votar, realiza una serie de actividades tanto en el interior del instituto como para la ciudadanía. Existen muchas maneras en que los ciudadanos mexicanos contribuimos a nuestro país. Una de las más simples pero importantes es votar. Al votar, tú estás haciendo escuchar para ser representado por el candidato de tu elección. Otra manera de contribuir es el informarte de los problemas y de cómo pueden ser resueltos para que cuando llegue tu momento de votar tú sepas que el candidato es el mejor y el más preparado para dirigir nuestro país. Probablemente una de las cosas más importantes que tenemos que hacer como ciudadanos es rendirle cuentas a nuestros gobernantes. Esto siempre y cuando sea hecho de una manera objetiva, ya que los problemas nacionales son muy complejos y no podemos esperar que el gobierno resuelva todo. Que esto nos lleva a nuestro último punto, que es contribuir a la sociedad. Para arreglar nuestro país, todos tenemos que poner nuestra parte. Así que, para resolver uno de los problemas sociales de este país, se necesita la ayuda de todos. El Poder Legislativo es la rama de gobierno que se encarga de aprobar, reformar y derrocar leyes. Este poder es formado por dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Ambas cámaras se encuentran en la Ciudad de México, ya que ella es la capital del país. La Cámara de Senadores está formada por 128 senadores y se dividen en dos por cada estado, escogidos por votación mayoritaria, y uno es asignado a la primera minoría.
La Cámara de Diputados está formada por 500 integrantes, 300 de ellos son votados, y los restantes 200 son elegidos por el medio del principio de representación proporcional.